importante es que en un hogar Cristo y la palabra sean el centro. Que Cristo sea el centro de un hogar significa que ese hogar busca a Cristo, ora a Cristo, y no solo a modo individual, sino también a modo colectivo, como familia, y quieren que Cristo sea el centro, como lo hemos cantado en la canción. Pero que la palabra de Dios sea el centro no es que tengamos una Biblia grandota ahí en el recibidor de la casa para cuando viene la gente vean la Biblia ahí, eso no. Que la Biblia sea el centro significa que, y tampoco significa que en casa leemos la Biblia, que la Biblia sea el centro significa que lo que dice la Biblia es lo que se hace en casa. Y que en nuestra casa no se hace lo que opino yo, lo que opinas tú, o lo que queramos hacer, sino que se hace lo que dice la palabra de Dios. Y en ese sentido creo que todos tenemos que rectificar algunas cositas. A veces en el matrimonio entramos en discusiones, surge un problema y siempre cuando surge un problema lo típico es decir, tenemos que hablar, ¿verdad que sí? Y es bueno hablar, es bueno hablar. El problema es que a veces hablamos uno, habla el otro, habla uno, habla el otro, habla uno, habla el otro. Pero muy pocas veces decimos, bueno, ¿y el Señor qué opina de todo esto? ¿Qué es lo que tiene que decir Dios? Y es como si hay 3 personas hablando y de las 3 solo están hablando 2. Y antes de terminar una empieza la otra. Y la tercera está ahí como escuchando, pero no dice nada. Y a veces Dios se siente así porque Él está ahí en medio y estamos discutiendo y hablando y porque esto, porque aquello, y porque tenemos que, y porque no sé qué, no sé cuánto. Y de repente Dios como que tendría ganas de levantar la mano y dice, ¿puedo decir algo? Pero no le hacemos caso y seguimos hablando y terminamos, y al final terminamos peleados. Y Dios termina diciendo, bueno, pues ya, haced lo que queráis. Qué bonito es poder decir, bueno, vale, a ver, tú estás opinando esto, yo estoy opinando esto, pero ¿y qué opina Dios? Vamos a ver lo que nos dice la palabra. A veces tenemos que tomar decisiones y empezamos a mirar los pros, los contras, a buscar a ver si alguien nos aconseja, nos dice, nos tal y qué cual. Pero ¿y por qué no decir, bueno, ¿y qué es lo que dice Dios? ¿Y acaso Dios no me puede decir por su palabra qué decisión tengo que tomar? Aquí en la Biblia está respuestas para todo. Aquí están las respuestas para todo. Esta es la palabra de Dios completa. Completa. Y aquí tenemos respuestas para todo. A veces dificultades serias con nuestros hijos y bueno, ¿y qué vamos a hacer? Y a veces pensamos que si el psicólogo, que si el tal o que cual. Y yo no digo que no esté mal, son hombres usados por Dios, pero eso es después de consultar y de decir, a ver, pero bueno, antes de ir a tal sitio o a tal sitio, a ver qué nos dice Dios. Y sinceramente yo opino que la opinión de Dios es la que más vale de todas. Él es el que más sabe. Él es el que más entiende. Porque a veces lo dejamos para lo último, ¿verdad? La semana pasada ahí en la piscina contaba el caso del centurión que tenía un problema familiar fuerte, ¿verdad? Su criado, que para él no era su criado, era como su hijo, ¿verdad? Lo amaba un montón. Y de repente se pone muy enfermo, muy enfermo. Y él, ¿qué es lo que hace? Pues va a buscar a Jesús. Y cuando encuentra a Jesús le cuenta la situación, el problema, y Jesús dice, no te preocupes, yo voy a ir y lo voy a sanar. Dice, y este hombre que era centurión tenía una responsabilidad muy grande dentro del... Él, lejos de ser orgulloso, de pensar, uy, qué bueno, no. Él actuó con una humildad tremenda y dijo, no soy digno de que tú entres en mi casa, pero simplemente di la palabra y mi criado sanará. Y así fue. Y de este hombre tenemos tanto que aprender. Primero, tenía un problema en casa, ¿a dónde acudió? ¿A dónde acudió? Y sinceramente, cuando tenemos un problema en casa, muchas veces, ¿a dónde acudimos? Cada uno que medite. Cuando tenemos un problema serio en casa, ¿a dónde acudimos? Este hombre supo acudir a Jesús. Pero no solo supo acudir a Jesús, sino que supo entender el poder de declarar la palabra.
Él sabía que no hacía falta que Jesús fuera a su casa, hiciera una oración especial, ni que... No. Simplemente con que declarara la palabra, el siervo es sano. Cuando tú declaras la palabra de Dios, es como si Jesús está hablando a través de ti. El mismo poder que obraba a través de la boca de Jesús, obra a través de tu boca cuando tú declaras la palabra de Dios. Ahora bien, muchas veces, en medio de las circunstancias, de los problemas, de las luchas, de las situaciones, ¿qué es lo que declara nuestra boca? No, porque si no hubiéramos hecho esto, no hubiera pasado aquello. Porque si tú no hubieras, o porque si... Y empezamos ahí a buscar razonamientos culpables y un montón de cosas, cuando podíamos decir, bueno, vale, todo esto puede estar muy bien, pero vamos a declarar lo que dice la palabra de Dios. Y cuando eso significa que la palabra de Dios ocupa el centro, cuando sabemos darle el primer lugar y ante cualquier situación decir, bueno, la palabra de Dios dice. No, pero es que... No, es que sí. Es que no, es que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice. Y cuando tú eres capaz de darle ese lugar a la palabra, Dios te habla de maneras tremendas. De repente te sientes solo y con temores y empiezas a pensar que si la gente me deja, que si no me quieren, que si no sé cuántas cosas o que si... Pero vas a la palabra y el Señor te lleva a Isaías 41 y lees: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra. Conocemos la palabra. Pero la palabra nos tiene que hablar. Y de repente me cuesta para llegar a final de mes y enseguida empiezo a pensar, es que la crisis, es que no. Y de repente voy a la palabra y joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¡Wow! Gracias, Señor. Tú eres mi pastor y nada me faltará. Aleluya. No, en vez de andar diciendo tonterías, no. Declaro la palabra de Dios, declaro la palabra de Dios. No puedo dormir por las noches, ahí voy a la palabra. El Señor es mi castillo y mi fortaleza. El Señor está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y justo ayer era una persona, yo le leía en Proverbios capítulo 3, que dice que aquel que obedece a Dios y le busca, tendrá un sueño grato. La palabra habla en toda situación, en todo momento. La palabra es suficiente. Tiene que estar en el centro. Si miramos en el libro de Reyes, capítulo 22, primer libro de Reyes, es el último capítulo del primer libro de Reyes, luego continúa con segundo de Reyes. Pero, ¿tenéis primero de Reyes, capítulo 22? Para situarnos ahí un poquito en la historia, sabéis que el pueblo de Israel se había dividido. 10 tribus de las 12 tribus que formaban el pueblo de Israel, 10 tribus se habían rebelado y se habían ido al norte y habían formado lo que era el reino de Israel o el reino del norte. Y 2 tribus se quedaron en el sur, Judá y Benjamín, ellos formaron el reino de Judá. Y por mucho tiempo cada uno caminaba por su lado. Pero ahora aquí en este capítulo encontramos, y fijaos, además es curioso, esto es muy interesante, yo lo explico en la escuela de ministerio, ¿verdad? Las 10 tribus que se rebelaron y se fueron, si tú lees la historia de todos los reyes que hubieron en esas tribus, todos fueron reyes malos que no temían a Dios ni buscaban a Dios. Todos. No hubo ni un solo rey bueno. Ese es el resultado de la rebeldía. La rebeldía siempre trae muerte y destrucción. Siempre. Y trae consecuencias a las generaciones siguientes si no sabemos rectificar y corregir. Pero en el reino del sur, que quisieron quedarse al lado del rey que había sido puesto por Dios, Roboam, el reino del sur tuvieron unos cuantos reyes que fueron muy buenos y que buscaron a Dios. Y aquí vemos a uno de ellos que se llamaba Josafat, un hombre que buscaba a Dios, que quería hacer la voluntad de Dios. Pero en el reino del norte había un rey muy malo que se llamaba Acab, el rey Acab. ¿Ahora qué ocurrió? Había una tierra que no habían conseguido conquistar hasta ese momento.
Se les había resistido. Y Acab dijo, bueno, solos no vamos a poder. Vamos a negociar con el reino del sur, a ver si quieren ayudarnos, apoyarnos, y juntos conquistamos esa tierra. Y Acab habla con Josafat y le dice, mira Josafat, ¿sabes? Mira, hay esta tierra que se nos resiste y Dios nos la ha entregado, pero no la hemos conseguido conquistar. Si os unís a nosotros, la podremos conquistar. Y claro, Acab le dice, ay, por mí no hay problema. Somos hermanos, aunque estamos divididos hace tiempo, pero somos hermanos. Y por tanto, si os tenemos que apoyar, os vamos a apoyar. Pero, y mirad lo que dice el versículo 5, ahí en el capítulo 22 Primero de Reyes y versículo 5. ¿Qué le dice? Dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego, ¿qué? Que consultes hoy, ¿el qué? La palabra del Señor. Yo no tengo ningún problema en apoyarte, pero primero consulta la palabra del Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere? Si Dios quiere que nos unamos, nos unimos. Si Dios no quiere, no nos unimos. Vamos a consultar a Dios. Y en aquel tiempo, quien hablaba de parte de Dios, porque no tenían las Escrituras, no tenían la Biblia como la tenemos nosotros, pero quienes hablaban eran los profetas en aquel tiempo. Claro, ¿qué había ocurrido? Acab ahora tiene que buscar a un profeta de Dios que hable palabra del Señor en cuanto a lo que tienen que hacer. Pero en aquel tiempo ya había muchos falsos profetas. ¿Y por qué habían falsos profetas? Dios en su momento había dicho, si alguno profetiza falsamente y no se cumple lo que dice, sea apedreado y muera. De manera que el que iba a ser profeta y tenía que hablar de parte de Dios tenía que tener temor de Dios porque sabía que si no se cumplía lo que decía, moría. Pero el pueblo, como el pueblo dejó de buscar a Dios, como los reyes dejaron de buscar a Dios, pues ya no hicieron caso de esa normativa de Dios. Incluso dirían, qué bruto, ¿no? ¿Cómo vamos a matar a un hombre? Pues si se equivoca, se ha equivocado. De manera que empezaron a proliferar profetas falsos que hablaban no de parte de Dios, sino en su carne, y para agradar al pueblo. Y como no se les apedreaba, pues podían seguir hablando falsamente. No buscaban decir lo que venía de Dios, buscaban agradar al pueblo. Por eso, si en esta mañana digo algo que no te gusta, dale gloria a Dios. Y si Joan, que yo lo conozco, bueno, yo sé que a veces dice cosas que no gustan, porque es un hombre que teme a Dios y quiere hablar de parte de Dios, no quiere agradar los oídos de nadie. Pero claro, ¿qué pasa? Acab sabía, él tenía muchos profetas que le iban a decir lo que él quería, pero Josafat era un hombre que buscaba a Dios. Y Josafat no iba a escuchar a cualquier profeta. Josafat solo iba a escuchar a un profeta que viniera de parte de Dios. Así que Acab dijo, bueno, aquí tengo un montón de profetas, pero estos yo sé que no me van a decir lo que viene de Dios. Así que buscadme a alguien, un profeta que hable de parte de Dios. Y dice, sí, hay uno. Se llama Micaías. Y mira por dónde Micaías Acab no lo tragaba. A Micaías Acab no lo tragaba porque Micaías siempre le decía lo que no quería escuchar. Acab decía, pero justo tiene que ser Micaías, no habrá otro profeta por ahí. Tiene que ser Micaías, que siempre me dice lo que no quiero escuchar. Pero era Micaías el que tenía que hablar. Y claro, entonces Acab, bueno, venga. Y coge a Josafat, y dice, a ver, Josafat, ven, porque hemos encontrado un profeta que parece que habla de parte de Dios, y a ver lo que dice, si tenemos que unirnos o no tenemos. Y claro, Micaías coge y le dice que tú vas a ir a la guerra y te van a matar. Toma. Porque has desobedecido a Dios, porque no estás buscando a Dios, porque no haces la voluntad de Dios, y tú vas a ir a la guerra, pero te van a matar. Y Micaías dice, ¿ves, Josafat? ¿Ves? Siempre busca lo malo, siempre quiere hacerme daño. Y cogió y lo metió al profeta en la cárcel para que pasara hambre. ¿Y sabe lo que ocurrió después? Fue bien sencillo. Acab quiso hacer lo que él quería. Josafat no le acompañó. Acab fue a la guerra. Y uno de sus propios soldados se le escapó una flecha. Y la flecha le atravesó a Acab y lo mató. Es fuerte esto.
Si tú luego sigues leyendo, Acab tuvo un hijo que reinó en su lugar apenas 2 años y también murió. Y después de ese hijo tuvo otro que se llamaba Ococías, que ahí lo encuentras en el primer capítulo de Segundo de Reyes. Tampoco quiso hacer la voluntad de Dios ni buscar a Dios. Un día tiene un accidente grave, se cae de una ventana, está a punto de morir y en lugar de clamar a Dios, le dice a sus siervos que consulten a un dios pagano para ver si se va a morir o no se va a morir. Y entonces Dios le habla al profeta que había en ese momento, que era Elías, y le dice, anda, ve y habla con Ococías. Y dile, ¿acaso no hay Dios en Israel que tienes que consultar con otros dioses? Y yo ahora te podía preguntar, antes he dicho, cuando lo estás pasando mal, ¿a quién acudes? Pero yo ahora te podía preguntar, ¿y cuando necesitas consejo, de quién lo buscas? ¿A quién consultas? Porque podemos acudir a Jesús para que nos ayude, pero luego pedir consejo por otro lado. O podemos pedirle consejo a Jesús, pero luego pedirle ayuda por otro lado. ¿De qué son cosas? ¿Queremos hacer la voluntad de Dios? Tenemos que obedecer su palabra. Tenemos que obedecer su palabra. Se me fue. Josafat, él hizo lo agradable delante del Señor y murió en paz. Y después de él, en las siguientes generaciones, vino otro rey que también hizo algo tremendo, que se llamaba Josías. Tú lo puedes leer en la Biblia, en 2 de Crónicas 34. Luego en casa lo puedes leer tranquilamente, pero Josías también fue un hombre que empezó a reinar con 8 años. Su padre fue muy malo, su abuelo fue malísimo, pero él salió diferente. No siempre se cumple la regla. Gracias a Dios, Dios a veces toca a personas. Él empezó a reinar con 8 años. Con 16 años empezó a buscar a Dios con todo su corazón. Cuando nadie lo buscaba, él empezó a buscar a Dios con todo su corazón. Y a los 20 años decidió hacer la voluntad de Dios y que todo el pueblo hiciera la voluntad de Dios. Lo primero que hizo, limpiar todo. Limpieza general, aquí todos los altares altos, todo lo mundano, todos los ídolos, todo lo que viene, que no agrada a Dios, fuera. 4 años estuvo para conseguir limpiar todo. 4 años para conseguir limpiar toda la basura que se había metido en el pueblo de Israel. Una vez que se lo limpió todo, entonces dijo, ahora tenemos que reparar el templo, la casa de Dios, porque la casa de Dios estaba abandonada, en ruinas. Y se ponen a reparar la casa de Dios, y cuando se ponen a reparar la casa de Dios, moviendo las ruinas, ahí aparecen los rollos de la palabra de Dios. Estaban ahí, abandonados debajo de las ruinas. El pueblo había olvidado la palabra de Dios, no hacía caso. Y entonces cuando los sacerdotes y levitas encuentran esos rollos, van rápidamente a Josías a decirle, mira lo que hemos encontrado, y le empiezan a leer la palabra de Dios, la ley. Y cuando le empiezan a leer la palabra de Dios, Josías rasga los vestidos, se pone a llorar, se quebranta, se humilla. Señor, ¿cómo es posible que por tanto tiempo te hemos estado desobedeciendo? ¿Cómo es posible que por tanto tiempo no hemos estado haciendo tu voluntad? No puede ser. Cogió y hizo que la ley se leyera delante de todo el pueblo. Y no solo eso, obligó, y así lo dice la palabra, a todo el pueblo a que hicieran un pacto con Dios, de obedecer la palabra de Dios. Y todo el pueblo dijo, amén. Y en ese momento en que todo el pueblo, no unos cuantos, todo el pueblo dijo amén, vino un avivamiento sobre el pueblo de Israel. Y yo me pregunto, ¿tú quieres un avivamiento en tu vida? ¿Tú quieres un avivamiento en tu casa? Primero, tienes que hacer limpieza. Hay muchas cosas que hemos permitido en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, que nos están dañando y están impidiendo que realmente podamos experimentar ese avivamiento.
Segundo, tenemos que hacer limpieza en casa. Hay muchas cosas que están sustituyendo a Dios, muchas cosas mundanas que están entrando en casa y que están haciendo que Dios no sea el centro, que la palabra no sea el centro. Hay que hacer limpieza. Y sobre todo los varones, sois la autoridad de la casa, tenéis que tomar autoridad en vuestro hogar y decir, este hogar es para Cristo y aquí se hace lo que Dios quiere. Y hay que hacer limpieza. Tercero, hay que restaurar la casa de Dios. Y la casa de Dios primeramente nos habla de la iglesia. Hay muchas iglesias llenas de religiosos que solo van para celebrar un culto, pero luego están todo el tiempo ocupados en sus propias casas, en sus negocios, en sus historias, y tienen la casa de Dios abandonada. Es el momento de dedicarle realmente tiempo e invertir en la casa de Dios. Pero además eso nos habla también de la casa de Dios dentro de nuestras casas, porque en nuestras casas tenemos que levantar templo y altar a Dios. Nuestras casas tienen que ser altares para Dios, donde le demos culto, donde le adoremos. No tiene que ser nido de pecado o de inmundicia, tiene que ser lugar de culto para Dios. Y cuando uno empieza a reparar ese altar en casa, de repente la palabra se descubre, sale de las ruinas. Y la palabra empieza a ocupar otro lugar diferente. Ya no está ahí, en un rincón. Empieza a tomar presencia en todas las decisiones, en todas las conversaciones, en todo lo que se hace. Y el hogar experimenta un avivamiento tremendo. Es necesario que atendamos a estas cosas. En Sofonías capítulo 1. Casi al final del Antiguo Testamento, en Sofonías, antes de Ageo. Sofonías capítulo 1. Y versos del 1 al 6. Dice, palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusí, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice el Señor. Destruiré los hombres y las bestias. Destruiré las aves del cielo y los peces del mar. Y cortaré a los impíos. Y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice el Señor. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por el Señor y jurando por Milcom, y a los que se apartan de en pos del Señor, y a los que no buscaron al Señor, ni le consultaron. Palabra impresionante, tremenda. Destrucción sobre aquellos que no buscan a Dios ni le consultan. Ahora, en este tiempo de la gracia, en este tiempo que Dios nos ha concedido vivir, Dios no viene para destruir, Él viene para restaurar. ¿Amén? ¿Sí o no? Dios viene para restaurar. El problema es que somos nosotros los que destruimos las cosas, con nuestra desobediencia. Dios no destruye, porque Él ahora está dándonos la oportunidad de que nos arrepintamos y teniendo la intención de restaurar las cosas, de arreglar las cosas. Pero nosotros muchas veces destruimos. Si de repente yo estoy haciendo que mi matrimonio sufra una situación de crisis porque desobedezco a Dios y no cumplo con los principios de Dios, no es Dios el que me está castigando, soy yo que estoy destruyendo mi matrimonio. Si de repente yo no soy un testimonio para mis hijos como un hombre sujeto a Dios y que actúa de forma correcta, y un día mis hijos se rebelan, mis hijos no se rebelarán porque Dios me ha castigado o porque el enemigo se ha metido, mis hijos se rebelarán porque yo no he obedecido a Dios ni he sido un testimonio para ellos. Si de repente estoy sufriendo más de la cuenta en el ámbito económico
porque no me administro correctamente ni obedezco a Dios en los diezmos y ofrendas, luego no voy a culpar a Dios, ni voy a culpar a la crisis, ni voy a culpar al diablo. Yo soy el culpable porque no estoy haciendo las cosas como Dios me manda que las haga. Por supuesto que al no hacerlas le abro puertas al diablo y le doy autorización para que me estropee el coche, o me estropee la lavadora, o me provoque una factura que no la esperaba. Pero la culpa no es del diablo, la culpa es mía que no estoy obedeciendo a Dios. Yo mismo estoy destruyendo la economía de mi hogar por mi desobediencia. Y así podía seguir mencionando cosas. El propósito de Dios no es destruir, sino restaurar. Pero para eso tenemos que obedecerle. Tenemos que obedecerle. Hermanos, no hay vuelta de hoja. No culpemos a otros. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Y si yo siembro espinos, no voy a esperar recoger tomates. Lo que el hombre sembrare, eso es lo que luego segará. Y ahí queremos una casa firme, un hogar que se mantenga ahí firme. Queremos que nuestras vidas estén firmes hasta el final. Bueno, Jesús puso el ejemplo de los 2 cimientos, ¿recordáis? Aquel que edificó la casa sobre la roca y vinieron tormentas, vinieron ríos, vinieron vientos, pero no se hundió. Mientras que el otro edificó la casa sobre la arena y cuando vinieron los problemas, las tormentas, los ríos, la casa se hundió. Ahora, algunos dicen, claro, Cristo es la roca. Si mi hogar está sobre la roca que es Cristo y si creemos en Cristo, la casa se mantendrá firme. Y uno podría decir, amén. Eso no es lo que dice Jesús en la parábola. Jesús dice, cualquiera que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La roca es la obediencia a la palabra de Dios, la obediencia a Cristo. Eso es la roca que sostiene un hogar. Aleluya. ¿Y tú quieres que tu hogar se hunda? ¿Tú quieres que tu vida se hunda? Tienes que obedecer la palabra de Dios. Tienes que tomarla en cuenta. Amén. Y para eso Dios te ha concedido el privilegio de que tú tienes la palabra de Dios, ¿no? Todos tenéis palabra de Dios, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sabes cuando es un privilegio tremendo y Dios te puede hablar en tu casa? Y Dios te puede responder, porque el Espíritu de Dios está en ti. Cuando Jesús vino al encuentro de Pablo, Pablo experimentó una conversión impresionante, su vida fue transformada por completo. Y claro, no solo su vida fue transformada y experimentó la nueva vida en Cristo, sino que todo lo que él había estudiado, todo lo que él se había preparado, todo lo que él se había capacitado, se vino por tierra. Y ahora él necesitaba recibir palabra de Dios, necesitaba que Dios le guiara en todo el nuevo camino que Jesús le estaba mostrando. Y necesitaba que Dios le hablara y le diera muchas respuestas. Y dice él que él no corrió primeramente a los apóstoles para que le hablaran, sino que primero fue y se encerró con Dios, se fue a un lugar apartado, estuvo 3 años retirado con Dios, buscando que Dios le hablara, que Dios le hablara, que Dios le hablara, que Dios le respondiera, que Dios le revelara. 3 años. Ahí, a solas con Dios. Y después que Dios le habló y le habló y le habló y le habló, entonces sí fue a los apóstoles. Dice que estuvo 15 días en casa de Pedro. Y yo cuando leía esto yo decía, ¿cómo me hubiera gustado estar en esa casa esos 15 días? Porque yo imagino que se debieron pasar los 15 días hablando y hablando y hablando y hablando y hablando. Porque entre todo lo que Pablo había recibido de parte de Dios y todo lo que Pedro había aprendido de Jesús y todo lo que Pedro había recibido también por revelación para la iglesia, el uno compartiendo, el otro compartiendo, el otro compartiendo. ¡Oh! Bueno, pero lo tenemos porque fijaos que entre los dos han escrito la gran mayoría del Nuevo Testamento. Esos 15 días dieron mucho fruto. Ahora, ¿con qué principio me quedo yo para cada uno de nosotros? Pablo primero consultó y después fue al siervo de Dios. Primero consultó con Dios
y luego fue al siervo de Dios. Las dos cosas son necesarias. Si consultas solo con Dios y te quedas con tus respuestas, puedes caer en error fácilmente y desviarte. Pero si vas al siervo a que te hable, pero no has consultado primeramente con Dios, entonces estás dependiendo de una persona y no de Dios. Y tú de quien tienes que depender es de Dios. A quien tienes que buscar es a Dios. Por supuesto, si hay una cosa que necesitas una respuesta, tú le puedes decir al pastor, estate orando por mí, mira, hay esta situación, yo creo que me estés apoyando en oración porque tengo que... ¿Vale? Y yo sé que, como Joan lo conozco también, yo sé que él no te va a dar una respuesta fácil de no, tú lo que tienes que hacer es esto. No, yo sé que él lo que va a hacer es orar. Aleluya. O sea, que somos en mi hijito. Aleluya. Tremendo. Es orar. Tú te tienes que encerrar con Dios. Escucha bien. Es muy cómodo a ver que me digan una respuesta. ¿Verdad? La Biblia microondas, ¿no? Venga, rápido, ponelo un ratito y que ya lo tengo hecho. No. Uno se tiene que encerrar con Dios y decir, Señor, háblame, Señor, háblame, Señor, háblame. ¿Cuánto tiempo estuvo Pablo? 3 años. Es que Dios no me responde. Sigue buscando. Que Dios no me responde. Sigue buscando. Sigue buscando. Es que llevo 2 meses buscando. Sigue buscando. Sigue buscando. Hasta que Dios te hable claro. Y cuando cuando piensas, y ten humildad también con esto, cuando piensas que Dios te ha hablado, entonces vas al pastor y dices, mira, ¿te acuerdas aquello que te dije para orar? Pues creo que Dios me ha contestado, a ver qué te parece. Y entonces le presentas lo que piensas que Dios te ha hablado, y si el pastor entiende que eso viene de Dios, te dice, oye, pues adelante, ánimo, obedece lo que Dios te ha dicho. Y si a lo mejor pues has interpretado mal lo que dice la Escritura, que también puede ocurrir, ¿verdad? Pues entonces sé humilde y entonces el pastor te va a decir, pues mira, no, mejor esto así, lo que dice la palabra es así o así. Porque en una ocasión un hermano, resulta que fue, bueno, un hermano, no sé si era hermano, un hombre de la iglesia, ¿verdad? Fue al pastor a decirle, a ver, pastor, yo estoy con una mujer, pero no estamos casados. Y entonces yo he querido consultar a Dios a ver qué me dice, qué tengo que hacer. Y de repente he leído que Dios le dijo a Oseas que se juntara con una prostituta. Entonces yo pienso que si Dios le dijo a un profeta eso, yo tampoco lo estoy haciendo mal, ¿verdad? No, pero de esas cosas pasan muchas, ¿eh? Había un hombre que se justificaba de tener varias mujeres porque dice la Biblia que los ancianos sean hombres de una sola mujer. Y yo, como no soy anciano... Eso ocurre. Eso ocurre muchas veces. Tristemente ocurre. Entonces es bueno ser humilde y una vez que piensas que Dios te ha hablado, entonces decir, a ver, ¿qué piensa, pastor? Para eso Dios ha puesto maestros y pastores en la iglesia para guiarnos y ayudarnos. Y para confirmar lo que creemos que estamos recibiendo o para reconducirlo, ¿verdad? No negarlo, pero sí reconducirlo, conducirlo mejor. Pero la cuestión es que obedezcamos la palabra de Dios. Son tantos capítulos en la Biblia que nos hablan de la bendición de la obediencia. La bendición de la obediencia. Y el que está decidido a obedecer a Dios. Además dice la palabra que no tenemos excusa, podemos obedecer a Dios. Tenemos espíritu de dominio propio. Tenemos el Espíritu Santo en nuestro interior. Tenemos la palabra de Dios que es poderosa para hablarnos y ministrarnos. Tenemos a Cristo intercediendo por nosotros. Tenemos todo lo que necesitamos. Podemos obedecer a Dios. Ahora yo quiero concluir con 2 preguntas que he hecho a lo largo del mensaje, pero que termino con esas 2 preguntas. La primera, ante cualquier situación, ante cualquier decisión a tomar, ante cualquier problema, ¿a quién acudes? ¿Dónde consultas? Y la segunda, ¿qué lugar ocupa la Biblia en tu vida y en tu hogar?